No sobrevives 5 años como la mano derecha de un monstruo teniendo el corazón blando. Clara conocía las reglas. Ella limpiaba su sangre, escondía sus secretos y se tragaba sus propios sentimientos. Pero la noche en que Arthur la miró a los ojos y le dio el golpe final, no con una bala, sino con 5 palabras dichas en voz baja, Clara no lloró. Simplemente hizo las maletas. Esto es lo que ocurre cuando un rey desecha a su reina, solo para darse cuenta de que ya ha perdido el tablero entero. El despacho olía a cobre, a whisky rancio y a ese aroma metálico de una tormenta que se acercaba. Arthur estaba sentado detrás del escritorio de caoba, inmóvil, con la mirada clavada en el vaso de licor que sostenía en la mano, como si ese líquido guardara las respuestas sobre los territorios que estaban cambiando de dueño en la ciudad. Sangre, que no era suya, se había secado en los puños de su camisa a medida. Clara estaba de pie junto a la puerta. Llevaba una toalla húmeda y una muda de ropa limpia. No merodeaba cerca de él. En esa casa, merodear era motivo suficiente para que te pegaran un tiro. Los hermanos Moroni salieron por la puerta sur, dijo Clara. Su voz sonaba plana, profesional, el instrumento perfecto de una mujer que había dedicado toda su vida a orquestar la supervivencia de un jefe criminal. Transferí el monto acordado a su cuenta en el extranjero. Los muelles ya son tuyos. Arthur no levantó la vista. Tomó un trago lento y deliberado de whisky. ¿Y la filtración? ¿Ya se encargó de eso?, preguntó. Ya está resuelto, respondió Clara, sin dar más detalles. Resolver aquello había implicado una llamada telefónica a un hombre que cobraba por hora y que traía sus propias mentiras. Clara dio un paso adelante y dejó la camisa limpia sobre el borde del escritorio. Deberías cambiarte, dijo. El comisionado de policía te espera en la gala benéfica en 2 horas. No puedes oler a matadero. Arthur finalmente levantó los ojos. Eran de un gris pálido, deslavado, del color del hielo sucio. Hubo un tiempo, quizá hace 3 años, en que Clara creyó ver calidez en esa mirada. Fue el año en que a Arthur le dispararon en el hombro, y ella pasó 4 noches durmiendo en una silla de plástico dura junto a su cama, despertándose cada 2 horas para cambiarle los vendajes porque él no confiaba en nadie más. Arthur la había mirado entonces, febril y delirante, y le había tocado la muñeca. Fue un error, una alucinación, pero ese gesto fue el anzuelo que la mantuvo sangrando por él desde entonces. Cancela la gala, murmuró Arthur. No puedo, dijo Clara, y su tono cayó en una insistencia tranquila. Si no apareces, el comisionado va a pensar que el trato de los muelles se cayó. Empezará a investigar la reunión con los Moroni. Necesitas que te vean sonriendo. Dije que la cancelaras. Arthur golpeó el vaso contra el escritorio. El líquido ámbar se derramó por el borde y manchó el papel secante. Clara no se inmutó. Sacó de su bolsillo un pañuelo de lino y dio un paso al frente para limpiar el derrame. Era pura memoria muscular, limpiar el desastre, arreglar el problema, proteger a Arthur. Sus dedos rozaron los nudillos de él. Arthur retiró la mano de golpe, como si ella cargara una enfermedad. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Clara se quedó congelada, con el pañuelo húmedo suspendido sobre la caoba. Miró el rostro de Arthur. La tensión en su mandíbula era rígida. Su expresión se retorció en algo parecido al asco. Pero no era el asco de un hombre cansado de su trabajo. Estaba dirigido enteramente hacia ella. Basta, dijo Arthur. La palabra sonó suave, pero resonó en la sala cavernosa. Ya basta. ¿Basta de qué?, preguntó Clara, bajando la mano, sin dejar de mirarlo. Arthur se recostó en el sillón de cuero, que crujió bajo su peso. De mirarme así. Clara mantuvo el rostro completamente en blanco. ¿Mirarte cómo? ¿Como si te debiera algo? Arthur escupió el cansancio de la noche, despojándose por fin de su barniz de control. Se puso de pie, elevándose sobre ella, proyectando una sombra larga y quebrada sobre la alfombra persa. ¿Crees que porque conoces mis horarios, porque limpias mis desastres, tienes algún derecho sobre mí? Me miras como un perro callejero esperando las sobras. Las palabras la golpearon como puños directos al esternón. A Clara se le cortó la respiración por una fracción de segundo, pero obligó a su columna a mantenerse recta como el hierro. Soy tu asistente, Arthur, dijo. Te miro como una empleadora que está a punto de cometer un error táctico. No me mientas. Arthur acortó la distancia entre ellos. Ahora era cruel. Era la misma crueldad fría y clínica que usaba con sus rivales atados a sillas en sótanos húmedos.
Había visto la debilidad de Clara y estaba dispuesto a arrancarla de raíz. Lo veo cada vez que me traes un trago. Cada vez que me curas las heridas. ¿Crees que hay algo aquí? ¿Crees que tu lealtad te compra un lugar en la mesa, o peor, un lugar en mi cama? Clara sintió el calor subir a sus mejillas, un rubor de una humillación profunda y agonizante. Nunca había pedido nada. Nunca había pronunciado una sola palabra de esa devoción silenciosa y patética que cargaba dentro. Arthur, empezó a decir, y su voz por fin tembló. Yo nunca te amé. La frase quedó suspendida en el aire. 5 palabras. Brutales, eficientes, definitivas. Arthur la observó, con sus ojos grises clavados en los de ella, esperando el quiebre. Eres una empleada. Una secretaria muy bien pagada. Administras mi agenda. No me administras a mí. No confundas la utilidad con la importancia. Si murieras mañana, te reemplazaría antes del martes. Clara se quedó mirándolo. Afuera, el rugido de la lluvia finalmente estalló, azotando los ventanales del piso al techo. Algo dentro de su pecho no se rompió, se evaporó. La cuerda invisible que la había sostenido durante 5 años, la justificación de las noches en vela, de la moral comprometida, de la sangre en sus zapatos, simplemente desapareció. Miró al hombre por quien había sacrificado toda su veintena. No era un rey torturado. Era solamente un traje vacío y despiadado. Clara dobló lentamente el pañuelo manchado y lo colocó con cuidado junto al vaso vacío. «Entendido», dijo Clara. Sin lágrimas. Sin alzar la voz. Giró sobre sus talones, y el golpeteo agudo de sus tacones resonó contra el suelo de madera. «¿A dónde vas?», exigió saber Arthur, molesto por la falta de pelea. «Todavía tienes que informarme sobre las entregas de mañana». Clara se detuvo en la puerta. No volteó a mirarlo. «Lee el archivo, Arthur. Está sobre tu escritorio». Salió y cerró de un tirón la pesada puerta de roble detrás de ella. El clic del pestillo fue el sonido más fuerte que Arthur había escuchado en toda la noche. El apartamento de Clara era el reflejo exacto de su vida junto a Arthur, impecable, funcional y desprovisto de calidez. Era un penthouse pagado por la compañía, a 4 cuadras de la mansión de Arthur, elegido por su cercanía, no por su comodidad. Clara entró en la habitación, sacó un bolso de lona negro del estante superior del closet y lo dejó sobre el colchón. No empacó los vestidos de diseñador que Arthur le había comprado para las galas. No empacó las joyas costosas que estaban pensadas para hacerla ver como una pieza más de su éxito. Empacó 3 pares de jeans, un puñado de camisas sencillas, una chaqueta gruesa y un par de botas gastadas que no había usado en más de media década. Del fondo falso de su mesa de noche sacó un grueso sobre de papel manila. Adentro había pasaportes que no llevaban el nombre de Clara Hughes, y $80.000 en efectivo imposible de rastrear. Había empezado a construir esa red de seguridad 3 años atrás, justo después del incidente de la bala. Una póliza de seguro cínica que esperaba nunca tener que usar. Entró al baño, tomó su cepillo de dientes y se detuvo frente al espejo. Se veía cansada. La piel debajo de sus ojos estaba oscurecida por el agotamiento. Su cabello oscuro estaba tan tirante en la coleta que le dolía el cuero cabelludo. Se llevó las manos hacia arriba y se sacó los pasadores, dejando que el cabello le cayera sobre los hombros. Apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. «Nunca te amé». Las palabras resonaban en su cráneo. Apoyó las palmas contra el lavabo de porcelana fría, tomó una respiración larga y temblorosa, y encerró la emoción detrás de una pesada puerta de acero dentro de su mente. Llorar era un lujo que no podía darse en ese momento. Dejar a un hombre como Arthur Costello no era una renuncia. Era una fuga. Sacó el teléfono desechable de su bolso, lo partió en 2 y lo tiró a la basura. A las 3 de la madrugada, el bolso de lona ya estaba en la cajuela de un sedán usado, registrado a nombre de un fantasma. Clara condujo hacia el oeste, bajo la lluvia, observando por el retrovisor cómo se desvanecía el horizonte de la ciudad que había ayudado a Arthur a gobernar. La mañana amaneció sobre la mansión Costello con una luz gris y opaca. Arthur despertó a las 6:30 en punto, como siempre. Bajó las escaleras frotándose el cuello rígido. La casa estaba en un silencio absoluto. Normalmente, a esa hora, ya flotaba el aroma tenue del café oscuro y se escuchaba el sonido de un bolígrafo rasgando el papel en el comedor. El comedor estaba vacío. La mesa de caoba, desnuda. Arthur frunció el ceño. Entró a la cocina. La cafetera estaba fría. «Gregory».
ladró Arthur, con la voz áspera por el sueño. Un hombre corpulento, con un traje que le quedaba mal, entró apresurado a la cocina. Gregory era el segundo al mando de Arthur, bueno con una barra de metal, pésimo con los detalles. Jefe, buenos días, dijo Gregory, mirando nervioso a su alrededor. ¿Dónde está Clara?, preguntó Arthur, abriendo el refrigerador y mirando fijamente los estantes vacíos. Ella siempre tiene lista la reunión matutina y mi café. Gregory cambió el peso de su cuerpo. Ah, ella no está aquí, jefe. Arthur cerró el refrigerador. ¿Fue a la bodega? No, jefe, digo que no está en la casa. Su auto no está en la entrada. Su oficina está cerrada con llave. Gregory tragó saliva. Traté de llamarla a las 7. Me manda directo al buzón de voz. Un destello de fastidio le tensó la mandíbula a Arthur. Ella estaba haciendo un berrinche. Sí, había sido duro con ella la noche anterior, pero ambos eran adultos en un negocio brutal. No tenía tiempo para caprichos. Consigue una llave extra, abre su oficina, busca los horarios de entrega para el lado oeste, ordenó Arthur, caminando de regreso hacia su despacho. Y llámala otra vez. Dile que tiene 30 minutos para venir aquí antes de que le descuente el sueldo. 10 minutos después, Arthur estaba sentado en su escritorio, mirando la mancha de whisky sobre el papel secante. Gregory entró sosteniendo una sola hoja de papel, pulcramente escrita a máquina. Se veía pálido. ¿Qué?, espetó Arthur. Abrí la oficina, dijo Gregory, extendiéndole el papel. Los horarios no están ahí. Su disco duro está borrado. Todo desapareció, Arthur. Solo queda polvo. Arthur le arrebató el papel de la mano a Gregory. Era una carta formal de renuncia, impresa en papel blanco estándar. Sin membrete, sin firma. A quien corresponda, con efecto inmediato, renuncio a mi puesto. Todas las cuentas actuales están saldadas. Los libros contables han sido enviados a los servidores seguros. No intenten contactarme. Arthur se quedó mirando las palabras, ante la audacia pura y estéril de ese texto. Está jugando un juego, dijo Arthur en voz baja, arrugando el papel en su puño. Manda a 2 hombres a su apartamento. Tráiganla de vuelta aquí. No me importa si está en pijama. Jefe, Gregory dudó, frotándose la nuca. Ya mandé a Mickey. Acaba de llamar. El apartamento está vacío. Los muebles siguen ahí, pero su ropa, su caja fuerte, todo se fue. El administrador del edificio dice que dejó las llaves sobre la barra a las 2 de la mañana. Arthur dejó de respirar por una fracción de segundo. El fastidio se evaporó, reemplazado por un vacío frío y desconocido en el estómago. Clara se había ido. Encuéntrenla, dijo Arthur, con la voz cayendo en un susurro peligroso, letal. Arthur, ella conoce todos los números de ruteo. Conoce la ubicación de las casas seguras. Dije que la encuentren, rugió Arthur, barriendo con el brazo todo lo que había sobre el escritorio. El vaso vacío, una pila de archivos y una pesada lámpara de bronce cayeron al suelo y se hicieron pedazos en el silencio de la habitación. Gregory retrocedió a trompicones, asintiendo frenéticamente antes de huir del despacho. Arthur se quedó solo entre los escombros, con el pecho agitado. Miró el vidrio destrozado sobre la alfombra. Le había dicho que era un calendario con latido. Le había dicho que era reemplazable. Caminó hasta el archivero donde Clara guardaba los registros diarios de las operaciones. Abrió el cajón. Estaba completamente vacío. Arthur Costello, el hombre que era dueño de la mitad de la ciudad, de pronto se dio cuenta de que ni siquiera conocía la contraseña de sus propias cuentas bancarias. Para las 2 de la tarde, la realidad de la ausencia de Clara pasó de ser un inconveniente frustrante a un colapso estructural completo. Arthur estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, en la sala de juntas de vidrio de su empresa de fachada legítima, Costello Logistics. 4 líderes sindicales y 2 concejales de la ciudad estaban sentados frente a él. Normalmente, Clara ocupaba la silla del rincón, con su laptop abierta, deslizándole discretamente notas adhesivas con los nombres exactos de las esposas de los concejales y el porcentaje preciso que había que darle al sindicato para engrasar el mecanismo. Hoy, la silla del rincón estaba vacía. Arthur no sabía el nombre de la esposa del concejal. No sabía cuál era el porcentaje acordado. Se quedó sentado en silencio, con la mandíbula tensa, proyectando una amenaza que en realidad no sentía del todo. Se sentía ciego. Señor Costello, dijo el concejal de más edad, aclarándose la garganta.
Solo buscamos confirmación sobre las variaciones de zonificación del muelle. Su oficina normalmente envía las propuestas los martes por la mañana. Las propuestas están en revisión, mintió Arthur. Su voz sonó suave, un arma bien entrenada. Las tendrán antes de que termine la semana. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Eran tiburones. Podían oler la sangre en el agua, incluso una gota tan pequeña como un plazo incumplido. Arthur Costello nunca incumplía plazos. Nunca dejaba nada en revisión. La reunión terminó 20 minutos después, tensa y sin resolver. En cuanto las pesadas puertas de vidrio se cerraron tras los políticos, Arthur lanzó su pesado vaso de cristal con agua contra la pared del fondo. Se hizo añicos perfectamente, derramando esquirlas sobre la alfombra costosa. Gregory asomó la cabeza y vio el desastre. Hizo una mueca. Nada en la calle, jefe. Nadie la ha visto. Sus antiguos contactos, los arregladores, los limpiadores, nadie ha dicho ni una palabra. No fue con ellos, dijo Arthur, apoyando las manos sobre la mesa. Su respiración era pesada y medida. Sabe que yo los presionaría. Se esfumó por completo. Entonces, ¿qué hacemos? Las cuentas de las Caimán, yo me encargo de las cuentas, espetó Arthur. Pero no podía. No lo lograría. Clara había instalado un sistema de autenticación de 2 factores atado a un servidor que ni siquiera podía localizar, mucho menos violar. Había construido una fortaleza alrededor de su fortuna, y luego se había ido con la única llave. Busca a Hayes, ordenó Arthur. Tráelo a la casa esta noche. Gregory palideció. ¿El de las escuchas, jefe? Es un bicho raro. Huele a leche agria y hace demasiadas preguntas. No me importa si huele a cadáver. Tráemelo. Arthur tomó su saco y salió del salón. Necesitaba un trago. Necesitaba 5. Necesitaba el ritmo tranquilo y constante del tecleo de Clara para anclar el ruido caótico dentro de su cabeza. A 700 kilómetros de ahí, Clara entró con su auto al estacionamiento de grava de un motel decadente en un pueblo costero de Oregón. El letrero de neón zumbaba, parpadeando una luz rosa enfermiza sobre el cofre de su sedán. Apagó el motor. El silencio dentro del auto era absoluto. Durante 5 años, sus oídos habían estado llenos de los sonidos del mundo de Arthur, el chasquido agudo de disparos en una bodega, el murmullo bajo y amenazante de una negociación, el tintineo del hielo en su vaso, el golpe pesado y medido de sus botas contra la madera. Ahora solo había el rítmico y distante estruendo del océano, y el repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas. Clara aferró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esperó el alivio. Esperó esa sensación de libertad que se suponía debía inundarla. En cambio, se le cerró el pecho. Abrió la puerta del auto y salió tambaleándose, el aire frío y salado la golpeó como un puño físico. Apenas logró llegar al borde del estacionamiento antes de caer de rodillas sobre el pasto húmedo. No lloró. Llorar era algo blando, y Arthur había quemado toda la blandura dentro de ella. En cambio, su cuerpo se sacudió con violentas arcadas secas, expulsando la adrenalina, el miedo y el peso aplastante y humillante de sus últimas palabras. Nunca te amé, jadeó, tratando de recuperar el aire, mientras la tierra mojada empapaba las rodillas de sus jeans. Había sido una tonta. Una tonta competente, muy bien pagada y fuertemente armada. Había construido toda su existencia alrededor de un hombre que la veía como una pieza de equipo de oficina. Después de 10 minutos, el espasmo se detuvo. Clara se limpió la boca con el dorso de la mano, se puso de pie y se sacudió la tierra de los jeans. Entró al vestíbulo del motel, dejó 2 billetes de $50 sobre el mostrador laminado y firmó el registro como Diana Vance. La habitación 14 era una caja sucia que olía a cigarrillo rancio y limpiador de pino. Clara dejó caer su bolso sobre el colchón hundido. No lo desempacó. Fue al baño, abrió la regadera y se quitó la ropa que llevaba puesta cuando salió de la vida de Arthur. Se restregó la piel hasta dejarla roja y en carne viva, tratando de lavar el aroma fantasma de su whisky y el rastro persistente de su presencia. Mañana buscaría un lugar permanente. Mañana conseguiría un trabajo tranquilo y aburrido. Mañana empezaría el arduo proceso de convertirse en nadie. Pero esa noche se recostó sobre la colcha barata, mirando las manchas de humedad en el techo, escuchando la lluvia. Por primera vez en 5 años, su teléfono no sonó. Era exactamente lo que había deseado. Era el sonido más solitario del mundo. 3 semanas después,
la mansión Castello funcionaba a base de humo y de miedo. El temperamento de Arthur, siempre un volcán dormido, había estallado por completo. Había golpeado a un capo de rango medio casi hasta matarlo, por robar una cantidad insignificante de dinero de un club nocturno fachada, una infracción que Clara habría manejado con una auditoría fiscal silenciosa y aterradora, y una degradación. Sin ella para actuar como amortiguador, la respuesta por defecto de Arthur era la violencia. La casa reflejaba su estado de ánimo. Estaba desordenada. La tintorería llegaba tarde. El café estaba amargo. Arthur se sentaba en su despacho a las 3 de la madrugada, la habitación envuelta en oscuridad, salvo por el resplandor azul de la pantalla de una laptop. No estaba mirando libros contables ni rutas de envío. Estaba viendo las grabaciones de seguridad de la noche en que ella se fue. Reproducía el clip por centésima vez, Clara caminando por el pasillo, su rostro impasible, su postura rígida, la forma en que dobló la esquina y simplemente desapareció del cuadro. Tomó un sorbo de whisky. Sabía a ceniza. La pesada puerta de roble crujió al abrirse. Gregory entró, luciendo exhausto. Detrás de él venía Hayes. Hayes era un hombre delgado y nervioso, de unos 40 años, con lentes de armazón grueso, que cargaba una torre de descifrado hecha a medida dentro de un maletín metálico maltratado. «¿Encontró algo, jefe?», murmuró Gregory, manteniendo una distancia prudente del escritorio. Arthur levantó la vista. La fatiga en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un enfoque frío y predador. Cerró la laptop. «Muéstrame». Hayes se acercó, puso su maletín sobre el escritorio y abrió los seguros. «Es buena, señor Castello. Digo, de un nivel paranoico impresionante. Borró los servidores, destruyó los discos físicos, incluso alteró los registros de la torre de celular local durante una ventana de 3 horas alrededor de su partida. No dejó migajas. Dejó un vacío. No te pago para que la admires», dijo Arthur en voz baja. «Te pago para que la encuentres». Hayes tragó saliva. «Cierto. Bueno, no se puede borrar todo. Se pueden limpiar las huellas digitales, pero no se pueden borrar los errores analógicos. Dejé de mirar su tecnología y empecé a seguir su dinero». Hayes sacó un mapa impreso y lo desplegó sobre el papel secante manchado. Vació la caja de seguridad bajo el alias de Sarah Jenkins. «Ya sabíamos que el efectivo no se rastrea, pero un fantasma también necesita manejar». Compró un sedán usado, en efectivo, a un desarmadero en el lado sur, hace 6 meses. Las placas están registradas a nombre de una mujer muerta. Arthur se inclinó hacia adelante. Y evitó las autopistas principales. Inteligente. Pero tuvo que cruzar la frontera del estado. Hayes señaló con un dedo huesudo un círculo rojo en el mapa. Caseta de peaje en la ruta 9. Es un sistema automatizado, pero de todas formas fotografía las placas. La foto está borrosa, estaba lloviendo, pero el sistema marcó las placas de la mujer muerta a las 4:12 de la madrugada, la misma noche en que ella se fue. Hayes tocó el mapa. Se dirigió al oeste, hacia la costa. Arthur se quedó mirando el círculo rojo. Era una grieta diminuta en su armadura, pero era suficiente. Ella ya no era un fantasma. Era un objetivo. «Prepara un equipo», le dijo Arthur a Gregory, sin apartar los ojos del mapa. «Vamos hacia el oeste». «Es una línea costera enorme, Arthur», protestó Gregory débilmente. «No sabemos en qué estado se detuvo, mucho menos en qué pueblo». «Yo la conozco», respondió Arthur. Trazó con el dedo la línea de la autopista. «Odia el calor. Le gusta el aislamiento. Va a elegir un lugar frío, gris, donde los locales no hagan preguntas». Levantó la vista, sus ojos grises ardiendo con una emoción intensa e indescifrable. Ya no se trataba solo de los códigos bancarios. El caos de sus operaciones actuales había pasado a segundo plano. Se trataba de la silla vacía del rincón. Se trataba de la forma en que el silencio de su casa era ensordecedor sin ella. Le había dicho que era reemplazable. Había mentido. Clara, ahora Diana, estaba de pie sobre el muelle de madera de la Marina Pelican, en Port Haven, Washington. El viento cortaba, cargado del aroma agudo del diésel y la sal marina. Llevaba una chaqueta gruesa de lona y guantes pesados, sosteniendo una tabla con sujetapapeles mientras cuadraba las tarifas mensuales de los amarres. Era un pueblo tranquilo de clase trabajadora. Los pescadores tomaban cerveza barata. El jefe de policía local pasaba sus tardes dormitando en su patrulla,
y a nadie le importaba una mujer callosa que mantenía perfectamente balanceados los libros contables de la Marina. «Oye, Diana», llamó una voz ronca. Clara se dio la vuelta. Era Miller, el dueño de la Marina. Era un hombre decente, de 50 años, con las rodillas mal y una montaña de deudas. Se veía estresado. «Los muchachos del sindicato local vuelven mañana», dijo Miller, frotándose la sien. «Piden un 15% extra sobre las tarifas de uso del muelle. Les dije que no lo tengo. Dijeron que podrían cortar la luz de los amarres hasta que resolvamos esto». Era una extorsión. Pequeña, tosca y dolorosamente evidente. Clara miró el libro contable. Vio los números. Vio los márgenes. En el mundo de Arthur, una extorsión como esa habría terminado con un líder sindical nadando muy lejos con una cadena pesada. Sintió una precisión fría y familiar deslizarse dentro de su mente, el mecanismo de seguridad desactivándose. «No les pagues», dijo Clara. Su voz bajó una octava, perdiendo el tono suave y complaciente que había adoptado para Porthaven. Sonó plana y dura. Miller parpadeó, sorprendido. «Diana, si cortan la luz, los congeladores de carnada se apagan. Pierdo miles de dólares». «No van a cortar la luz», dijo Clara, haciendo una marca prolija en su tabla. Levantó la mirada hacia Miller, con los ojos apagados y calmados. «Cuando aparezcan mañana, diles que contrataste un nuevo asesor legal. Diles que tienes un registro detallado de sus visitas no anunciadas. Y si se corta la luz, tu primera llamada es a la Junta Laboral del Estado, y la segunda es al Servicio de Impuestos, por sus vehículos de cobro no registrados». Miller la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. «¿Quién te enseñó todo eso?» «Leo», dijo Clara con suavidad, y la máscara volvió a colocarse en su lugar de inmediato. Le ofreció una pequeña sonrisa cortés. «Usted encárguese de los botes, señor Miller. Yo me encargo de los libros». Se dio la vuelta hacia los muelles, con el viento agitando su cabello oscuro contra su rostro. Se escondía a plena vista, fingiendo ser una oveja. Pero mientras observaba un sedán gris que pasaba lentamente frente a las puertas de la Marina, deteniéndose un segundo de más antes de seguir, Clara supo la verdad. Puedes sacar a la mujer de la guerra, pero jamás, jamás vas a poder sacar la guerra de la mujer. Porthaven era un pueblo pintado enteramente en tonos de gris y óxido. El cielo colgaba bajo, un dosel permanente y magullado sobre la costa escarpada. El aire sabía a sal, algas en descomposición y diésel viejo. Era un lugar donde la gente iba a ser olvidada. Arthur iba sentado en la parte trasera de una camioneta negra rentada, viendo la lluvia deslizarse por las ventanas polarizadas. Se veía completamente fuera de lugar. Su traje gris carbón estaba hilado en lana italiana. Sus zapatos eran de piel de becerro pulida, y su reloj costaba más que toda la cuadra de tiendas de carnada y bares que iban dejando atrás. «Este es el pueblo», dijo Gregory desde el asiento del conductor, consultando una tableta iluminada. Hayes encontró un cargo con tarjeta de crédito, no es de ella directamente. Una tarjeta desechable comprada en efectivo, registrada a una empresa fantasma en Delaware, usada para comprar un pedido grande de anticongelante marino. Se envió a un apartado postal en Porthaven. «Odia el frío», murmuró Arthur, mirando a un pescador curtido que arrastraba jaulas de cangrejos. «Odia el olor a pescado. Eligió este lugar precisamente porque yo jamás querría poner un pie aquí». «Entonces, ¿cómo hacemos esto?», preguntó Gregory, mirando a Arthur por el retrovisor. «Tenemos 4 hombres en el otro auto. Podemos tumbar puertas, revisar el pueblo entero hasta que alguien hable». «No», dijo Arthur. La palabra fue absoluta. «Nada de tumbar puertas. No cazas a un fantasma con una banda de guerra, Gregory. Te quedas quieto y esperas a que aparezca». Abrió la puerta y bajó a la llovizna helada. No usó paraguas. Caminó por la acera agrietada hacia una cafetería local con las ventanas empañadas. Adentro, el lugar olía a café quemado y cebolla frita. Arthur se sentó en un reservado del rincón y le pidió un café negro a una mesera que miró su traje con abierta sospecha. Bebió el brebaje amargo y escuchó. Escuchó las quejas de los pescadores, los chismes de los locales. Sabía cómo funcionaban los pueblos pequeños. Un forastero que llegaba y se mantenía distante era una novedad. Un forastero que de pronto arreglaba un negocio en decadencia era una leyenda. Le tomó 3 horas. 2 hombres con chaquetas gruesas se sentaron en la barra, tomando cerveza barata. «Te lo digo, Wyatt»,
gruñó el más corpulento de los dos. A Miller le salió columna vertebral de la noche a la mañana. Entramos a la oficina de la Marina, le dijimos que le íbamos a cortar la luz si no soltaba la cuota del sindicato, y ni siquiera parpadeó. Miller es un cobarde, respondió Wyatt, limpiándose la boca. Seguro juntó el dinero como pudo. No nos dio ni un centavo. No fue él. Fue la nueva contadora, esa morena callada. El hombre corpulento tembló, aunque la cafetería estaba caliente. No gritó. No nos amenazó con un bate. Solo empezó a recitar estatutos federales de extorsión, reglamentos del sindicato y las condenas exactas de cárcel por asociación ilícita. Me miró fijo, con ojos como dos pedazos de pedernal. Sentí que me estaba auditando el mismísimo diablo. La mano de Arthur se detuvo a mitad de camino hacia su taza de café. No sonrió. No se movió. Pero un golpe de adrenalina violento y repentino le atravesó el pecho. El fantasma tenía forma. Auditando el mismísimo diablo. Era una descripción perfecta de Clara en acción. Ella nunca había necesitado un arma para desarmar a una sala llena de hombres armados. Solo necesitaba un libro contable y una voz tranquila. Arthur se puso de pie, dejó un billete de $100 sobre la mesa y salió. Sacó el teléfono de su bolsillo y marcó un número directo. Gregory, dijo Arthur, con la lluvia empapando su cabello, aplastándolo contra su frente. La Marina Pelican. Diles a los muchachos que aseguren el perímetro. Que nadie entre, que nadie salga, pero que nadie haga ningún movimiento. ¿Quiere que la agarremos, jefe? Dije que nadie haga ningún movimiento, espetó Arthur, con la voz cayendo en un susurro letal. Voy a entrar solo. Tú mantienes el perímetro asegurado. Si ella corre, la dejan ir. Si logra pasarme, significa que yo la dejé. Colgó antes de que Gregory pudiera discutir. Caminó las 3 cuadras hasta la Marina, sus zapatos costosos crujiendo sobre la grava. Los muelles estaban casi vacíos, los botes meciéndose violentamente contra sus amarres bajo la marea creciente. Al final del terreno se levantaba una pequeña oficina de paneles blancos. Una sola luz brillaba en la ventana. Arthur se detuvo bajo la sombra de una grúa oxidada de dique seco. La observó a través del vidrio. Clara estaba sentada en un escritorio de metal maltratado. Llevaba un suéter gris grueso, el cabello recogido en un broche desordenado, un lápiz amarillo detrás de la oreja. Estaba revisando una pila de facturas, con una taza humeante de té a su lado. Se veía cansada. Se veía común. Se veía hermosa. La comprensión golpeó a Arthur como un puñetazo físico en las costillas. Había pasado 5 años tratándola como una máquina, un mecanismo impecable e infalible diseñado para hacerle la vida más fácil. Se había convencido de que su dependencia hacia ella era puramente operativa. Necesitaba su cerebro. Necesitaba su capacidad organizativa. Necesitaba su lealtad. Pero al verla ahora, tomando té barato en una oficina húmeda al borde del mundo, Arthur sintió un vacío hueco y doloroso en el pecho que no tenía nada que ver con contraseñas bancarias ni con horarios de envío atrasados. Había perdido su imperio, sí. Pero al mirarla, se dio cuenta de que había perdido a la única persona en el mundo que realmente lo conocía. Tomó una respiración lenta y profunda, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Salió de las sombras y caminó hacia la puerta de la oficina. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que no se iría sin ella. Clara detuvo el bolígrafo, suspendido sobre el último dígito de una factura de combustible. La oficina estaba en silencio, el único sonido era el zumbido del viejo calentador eléctrico en el rincón. Pero el aire en la habitación había cambiado. Fue un cambio sutil de presión, un cosquilleo eléctrico en la nuca. Era el mismo instinto que solía despertarla 3 segundos antes de que una banda rival disparara contra las ventanas de la mansión de Arthur. No levantó la vista. Bajó el bolígrafo con calma, abrió el cajón superior derecho de su escritorio y apoyó la mano sobre el acero frío de un revólver calibre 38 de cañón corto. La puerta principal se abrió con un clic. Una ráfaga de aire helado, empapado de lluvia, invadió la habitación, arrastrando un recibo suelto del escritorio. Clara alzó lentamente la mirada. Arthur estaba parado en la puerta. Estaba empapado. La lana italiana costosa de su traje estaba arruinada, pesada y oscurecida por el agua de lluvia. Su rostro estaba más pálido de lo que ella recordaba, las sombras bajo sus ojos grises, marcadas y profundas. Parecía menos un rey y más un hombre que había sobrevivido a un naufragio. Durante 5 segundos,
ninguno de los dos se movió. Ninguno habló. Solo se miraron fijamente a través de casi 5 metros de linóleo desgastado. El corazón de Clara golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado y frenético, pero obligó a su respiración a mantenerse lenta y pareja. Mantuvo la mano dentro del cajón, con el dedo apoyado ligeramente sobre el guardamonte. Había pasado 5 años perfeccionando el arte de un rostro indescifrable. No iba a quebrarse ahora. «Me encontraste», dijo Clara. Su voz sonó perfectamente neutral. Sin miedo, sin sorpresa, solo una constatación de hechos. Arthur cerró la puerta tras él. El cerrojo hizo clic. «Lo hiciste difícil». Ese era el punto. Arthur dio un paso al frente. Clara no sacó el arma, pero cambió el peso de su cuerpo, un movimiento sutil que lo detuvo en seco. «Las cuentas están congeladas, Clara», dijo Arthur. Su voz sonaba áspera, raspando contra el silencio de la habitación. «Las de las Caimán, los libros suizos. Cambiaste los protocolos de autenticación. Tengo $50 millones encerrados detrás de un muro digital, y mis segundos al mando empiezan a hacer preguntas que no puedo contestar». «El dinero está seguro», respondió Clara, con un tono conversacional, como si estuvieran hablando del clima. «Los protocolos requieren doble autorización. Configuré un mecanismo de hombre muerto antes de irme. Si no inicio sesión cada 30 días, los fondos se transfieren automáticamente a una serie de fideicomisos ciegos. No vas a quedarte en la ruina, Arthur. Solo tienes que esperar». Arthur se quedó mirándola. Había esperado ira. Había esperado miedo, negociación o lágrimas. No había esperado ese muro puro e impenetrable de indiferencia. «No me importa esperar», dijo, dando otro paso. Ahora estaba más cerca. Ella podía oler la lluvia sobre él, mezclada con el aroma tenue y costoso de cedro y whisky. «Me importa que hayas desmantelado mi vida en 3 horas. Renuncié», corrigió Clara con calma. «Dejé los archivos sobre tu escritorio. Aseguré tu supervivencia inmediata. Mis obligaciones contigo quedaron cumplidas». «Tus obligaciones», Arthur soltó una risa dura y quebrada. «Eras mía. No puedes simplemente irte». «Yo era tu empleada», dijo Clara. Las palabras sabían a ceniza, pero las forzó a salir, convirtiendo la propia crueldad de Arthur en un arma. «Administraba tu agenda. Limpiaba tus desastres. No confundas la utilidad con la importancia. Si yo hubiera muerto, me habrías reemplazado antes del martes. Simplemente adelanté el calendario». Arthur se estremeció. Fue un movimiento diminuto, una tensión microscópica en la mandíbula, pero Clara lo captó. Las palabras que él le había arrojado como ácido ahora estaban carcomiendo su propia armadura. «Estaba enojado», dijo Arthur, con la voz cayendo. El aura dominante del jefe de la mafia se estaba resquebrajando, revelando algo fracturado por debajo. El trato con los Moroni se estaba desmoronando. Estaba sangrando. «Dije cosas para alejarte. Lo lograste. Arthur, mírame». «Te estoy mirando», dijo Clara, apretando el agarre sobre el revólver escondido en el cajón. Necesitaba anclarse al acero, porque mirar directamente a esos ojos grises la estaba arrastrando de vuelta a la resaca. «Y te estoy diciendo que te vayas». Arthur la ignoró. Caminó hasta el borde del escritorio, plantando las manos sobre el metal maltratado. Se inclinó, con el rostro a centímetros del de ella. «Dije que nunca te amé», susurró Arthur, con la voz quebrada y desesperada. «Mentí». El silencio en la oficina se volvió absoluto. El calentador eléctrico zumbaba. La lluvia golpeaba el vidrio. Clara lo miró. 5 años de anhelo secreto. 5 años curando sus heridas y escondiendo sus pecados, todo por la esperanza de que algún día la mirara así. Era exactamente la frase por la que había sacrificado toda su veintena. Y ahora, al escucharla, no sintió nada más que una tristeza profunda y agotadora. «Sé que mentiste, Arthur», dijo Clara, suavemente. Arthur exhaló, un suspiro tembloroso de alivio, estirando la mano por encima del escritorio para tocarle el rostro. Clara se echó hacia atrás, fuera de su alcance. Cerró el cajón de un golpe metálico y seco. «Sé que mentiste», repitió, con la voz firme y devastadoramente clara. «Pero el hecho de que lo usaras como arma para romperme es exactamente la razón por la que jamás voy a volver. Tú no me amas, Arthur. Solo amas lo que yo sangro por ti». Arthur se quedó congelado, con la mano suspendida sobre el escritorio.
La arrogancia, la esperanza desesperada, todo se drenó de su rostro, dejándolo hueco. «Puedo cambiar», dijo. Sonó como una súplica. Arthur Costello nunca suplicaba. «Eres exactamente quien tienes que ser para sobrevivir en tu mundo», dijo Clara, poniéndose de pie. Tomó su abrigo del respaldo de la silla. «Pero yo ya no vivo en ese mundo. Las cuentas se desbloquean en 27 días. Vete a casa, Arthur». Arthur la observó pasar a su lado. El aroma de su jabón limpio, de la lluvia y el toque metálico y tenue del aire costero le rozaron los sentidos, agudo y familiar. Su mano se crispó a un costado. Cada instinto que había cultivado a lo largo de toda una vida en el bajo mundo le gritaba que la tomara del brazo, que afirmara el control. Era un hombre que dictaba los términos. No pedía permiso, tomaba lo que quería. Pero al ver la línea rígida de los hombros de Clara, la tensión absoluta zumbando en su columna, la mano volvió a caer a su costado. Si la tocaba ahora, no sería una reclamación. Sería la confirmación de cada cosa horrible que ella acababa de acusarlo de ser. Clara llegó a la puerta, giró la perilla y salió a la lluvia helada. El patio ya no estaba vacío. 4 camionetas negras estaban estacionadas en un semicírculo cerrado, bloqueando eficazmente el sedán maltrecho de Clara y la salida de la marina. Sus faros cortaban franjas brillantes y cegadoras a través de la oscuridad, iluminando las cortinas pesadas de lluvia. 5 hombres de abrigos oscuros estaban de pie bajo el aguacero, distribuidos en una formación táctica de manual. Gregory estaba justo en el centro, directamente entre Clara y su auto. Tenía las manos en los bolsillos, los hombros encorvados contra el frío. No se veía amenazante, solo profundamente incómodo. Pero los hombres a su lado llevaban las chaquetas desabrochadas, con las manos cerca de la cintura. Clara se detuvo en el pequeño porche de madera de la oficina. No mostró sorpresa. No entró en pánico. Deslizó lentamente la mano derecha dentro del bolsillo profundo de su chaqueta de lona, cerrando los dedos alrededor del mango frío del revólver 38. Amartilló el arma con el pulgar, el pequeño y mortal clic quedó ahogado por el rugido del océano y el tamborileo de la lluvia. «Diana», llamó Gregory, usando su alias. Su voz sonaba cansada, sin malicia. «Vuelve adentro. No hagamos esto bajo la lluvia». «Mueve el auto, Gregory», dijo Clara, con la voz llevada por la tormenta, plana y perfectamente firme. No gritó. No necesitaba hacerlo. Gregory suspiró, negando con la cabeza. «Sabes que no puedo hacer eso. El jefe dice que nadie se mueve. Nadie se mueve. Vamos, no hagas que los muchachos se pongan bruscos. Eres de la familia». «Yo era empleada», corrigió Clara, bajando del porche hacia la grava. El crujido de sus botas sonó antinaturalmente fuerte. «Y renuncié». «Mueve el auto». 2 de los hombres cambiaron el peso de su cuerpo, deslizando las manos dentro de sus chaquetas. Ellos no conocían a Clara como la conocía Gregory. Solo sabían que era un objetivo, que retenía el dinero de su jefe. Para ellos, era una civil. Un cabo suelto. Clara siguió caminando. 5 metros. 3 metros. La distancia se cerraba. Calculó los ángulos. Podía dispararle a la rodilla del hombre más cercano, girar y usar el cofre del sedán como cobertura antes de que los demás desenfundaran. Sería un desastre. Probablemente recibiría un disparo en el brazo o en el hombro, pero llegaría hasta el agua. «Clara». La voz de Arthur cortó la tensión. Salió de la oficina, con la puerta cerrándose de golpe detrás de él. Caminó hasta el borde del porche, la lluvia empapándolo de nuevo al instante. No miró a sus hombres, sus ojos grises pálidos estaban fijos únicamente en ella. «Retírense». La orden fue absoluta, sin rastro de ira. Gregory parpadeó, con la lluvia goteándole de la ceja pesada. «Jefe, ella tiene las llaves de las cuentas. Si la dejamos irse, los capós van a empezar a romper cosas allá en casa». «Dije que se retiren, Gregory», repitió Arthur. Tomó una respiración lenta, con el pecho subiendo y bajando pesadamente. «Suban a los autos. Muévanlos». Los hombres dudaron, mirando a Gregory. En su mundo, dejar ir a un premio así era una señal de debilidad. Era sangre en el agua. Arthur lo sabía. Clara lo sabía. «Arthur», advirtió Gregory con suavidad. «La dejas manejar y le estás diciendo a toda la ciudad que perdiste el Temple». Arthur finalmente giró la mirada hacia su segundo al mando. La expresión en sus ojos era tan profundamente vacía,
tan absolutamente desprovista del viejo fuego arrogante, que Gregory instintivamente dio un paso atrás. «Mueve los autos, Gregory», susurró Arthur, con el filo letal regresando a su voz. «O te disparo yo mismo». Gregory tragó saliva. Asintió una vez, con fuerza, y les hizo una señal a los hombres. «De vuelta a los autos. Despejen el portón». Los hombres retrocedieron lentamente, subiendo a las camionetas encendidas, los motores rugieron y las llantas patinaron sobre la grava mojada mientras retrocedían, abriéndose como una pesada cortina negra para revelar la salida. Clara permaneció inmóvil bajo la lluvia. No aflojó el agarre sobre el revólver. Observó a Arthur. Buscó la trampa. Buscó el ángulo, la manipulación, la segunda jugada. Tenía que haber una jugada. Pero Arthur solo se quedó parado en el porche, con las manos vacías a los costados. «No te voy a seguir», dijo Arthur, con la voz apenas audible sobre los motores en marcha, pero ella captó cada palabra. «No voy a mandar a nadie más. Los 27 días, los voy a resistir. Tienes mi palabra». Clara lo miró fijamente. La palabra de un jefe de la mafia era algo frágil y peligroso. Pero al ver a ese hombre temblando en el porche, despojado de su orgullo y su control, se dio cuenta de que no estaba hablando como un jefe. Era solo un hombre rindiéndose. Sacó la mano del bolsillo, dejando el arma atrás. No dijo gracias. No dijo adiós. Caminó hasta su sedán, subió y encendió el motor. Metió reversa y salió de la Marina Pelican. Las luces traseras rojas atravesaron la niebla hasta desaparecer por la carretera costera. Arthur observó el camino vacío durante un largo rato. La lluvia le pegaba el cabello contra el cráneo. Su traje costoso se le adhería como un sudario mojado. «Jefe», llamó Gregory suavemente desde la ventana de la camioneta principal. «Tenemos que irnos. Es un largo camino de regreso». Arthur no se movió. «Lo destruí todo», le dijo a la noche vacía. «Lo destruí todo para nada». Finalmente giró, arrastrando los zapatos sobre la grava, y subió a la parte trasera de la camioneta. La puerta se cerró de golpe, sellándolo en la oscuridad. El regreso a la ciudad fue brutal. Arthur llegó a la mansión justo cuando amanecía. La casa seguía exactamente como la había dejado, desordenada, tensa, oliendo a humo de cigarrillo rancio de los guardias apostados en el recibidor. Pasó junto a ellos sin decir palabra. Fue directo a su despacho. El vidrio destrozado de su arrebato de días atrás ya había sido barrido, pero la mancha en la alfombra seguía ahí. El escritorio estaba lleno de archivos sin leer, mensajes perdidos y notas frenéticas de sus lugartenientes. Arthur se quedó de pie en el centro de la habitación, escuchando el silencio. Durante 5 años, Clara había sido la maquinaria invisible que mantenía funcionando esa casa y ese imperio. Lo había aislado de las peleas menores, de las pesadillas logísticas, de los detalles infinitos y agotadores de gobernar. Le había permitido ser la figura aterradora mientras ella hacía el verdadero trabajo de administrar. Él la había llamado un calendario. La había llamado secretaria. Se sentó en el escritorio. Jaló hacia sí el primer archivo. Era un reporte de queja de Bennett, el capo que manejaba la distribución del lado sur. Bennett amenazaba con una guerra de territorio por un envío retrasado. Una semana atrás, Arthur habría mandado a sus hombres a golpear a Bennett hasta que aprendiera paciencia. Arthur tomó un bolígrafo. Leyó el archivo. Revisó las fechas, cruzó los registros de envío y calculó los márgenes. Le tomó 2 horas. Encontró el cuello de botella logístico, reasignó 3 camiones y redactó un calendario de pago revisado que le daba a Bennett una pequeña concesión, mientras penalizaba a la empresa de transporte por el retraso. No gritó. No rompió nada. Simplemente hizo el trabajo. Para el mediodía, el despacho estaba en silencio. Los archivos estaban organizados en 3 pilas ordenadas. Cuando Gregory asomó tímidamente la cabeza, esperando una descarga de insultos, encontró a Arthur sentado tranquilamente, bebiendo un vaso de agua. «Lleva esto a Bennett», dijo Arthur, deslizando una carpeta manila sobre el escritorio. «Dile que la ruta está despejada. Si se desvía de este calendario por una sola hora, le quito el territorio y se lo doy a los Moroni». «¿Y, Gregory?» «Sí, jefe». «Despide a los guardias del recibidor. Fuman adentro. Huele a casa de apuestas. Contrata profesionales». Gregory parpadeó, atónito por la eficiencia fría y sin sangre. Era exactamente la forma en que Clara solía dar órdenes. «Sí, jefe. Enseguida».
En las siguientes 3 semanas, Arthur Costello se transformó. Dejó de beber whisky durante el día. Dejó de alzar la voz. Cuando una banda rival puso a prueba sus fronteras, esperando que él reaccionara con violencia imprudente al no tener a su mano derecha, Arthur no mandó un escuadrón de asalto. Compró la hipoteca de sus empresas fachada, ejecutó sus propiedades y congeló sus cadenas de suministro usando corporaciones fantasma. Los asfixió lentamente, a base de papeleo. Se volvió aterradoramente preciso. Se convirtió en el fantasma de la máquina que Clara había construido. Pero por las noches, cuando la casa quedaba vacía y los libros contables cerrados, el silencio regresaba. Arthur se sentaba en el despacho oscuro, mirando la silla vacía del rincón. Había salvado su imperio. Era más temido y respetado que nunca. Y sin embargo, jamás se había sentido tan profundamente vacío. Había aprendido sus métodos, pero no podía replicar su presencia. En Port Haven, los días se fundían unos con otros. Clara se instaló en una rutina. Los muchachos del sindicato no volvieron a la marina. La deuda de Miller se volvió manejable poco a poco. Los pescadores aprendieron a saludarla con respeto al pasar frente a la oficina. Ella estaba a salvo. Había ganado. Pero la victoria sabía a ceniza. Se despertaba todas las mañanas a las 6, con el corazón acelerado, esperando una crisis que resolver. Se encontraba organizando mentalmente horarios que no existían, redactando planes de contingencia para guerras que no eran suyas. Extrañaba la adrenalina. Extrañaba las apuestas imposibles. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, extrañaba esos breves y fugaces momentos en que Arthur solía mirarla no como una herramienta, sino como una compañera. En el 27º día, Clara estaba sentada en su pequeño apartamento sobre una panadería. Eran las 11:58 de la noche. Tenía su laptop abierta sobre la mesa de la cocina. La pantalla mostraba una serie compleja de barras de carga y rutas encriptadas. Era el plazo límite. El mecanismo de hombre muerto. En 2 minutos, si no ingresaba los códigos de anulación, los $50 millones retenidos en las Caimán se liberarían automáticamente de vuelta al control de Arthur. Apoyó los dedos sobre el teclado. Podía iniciar sesión. Podía mantener los fondos bloqueados un mes más. Podía sostener la cuerda invisible entre ellos, castigándolo por los 5 años en que la dio por sentada. Castigándolo por las 5 palabras que la rompieron. Nunca te amé. El recuerdo destelló, pero el dolor ahora era más sordo. Recordó a Arthur parado bajo la lluvia, en el porche de la marina. Lo destruí todo para nada. El reloj marcó las 11:59 de la noche. Clara se quedó mirando el cursor parpadeante. Pensó en el hombre del traje a medida, parado bajo la lluvia helada, ordenándoles a sus hombres que se retiraran. Le había devuelto su vida, sabiendo que eso podría costarle su imperio. Ya no me perteneces, Arthur, susurró Clara hacia la habitación vacía. Y yo tampoco quiero poseerte. Cerró la laptop. No ingresó los códigos. Se quedó sentada en el resplandor tranquilo de la lámpara de la calle que se filtraba por la ventana, viendo el reloj marcar la medianoche. A 1000 kilómetros de distancia, en un despacho oscuro, una pantalla de computadora emitió un suave timbre, indicando una transferencia masiva de fondos. Arthur ni siquiera la miró. Clara soltó un largo suspiro tembloroso. La cuerda se había cortado. El dinero era de él. Finalmente, ella era libre de verdad. Se recostó en su silla, esperando que la invadiera el alivio. Pero mientras estaba ahí sentada, sola en el apartamento silencioso, escuchando la lluvia repiquetear contra el vidrio, todo lo que sintió fue el peso absoluto y aplastante de un futuro vacío. Pasaron 6 meses. Port Haven cayó en un invierno amargo e implacable. El océano se volvió de un gris pizarra violento y agitado, y la lluvia se transformó en un aguanieve afilado y de costado que traqueteaba contra los delgados vidrios de la oficina de la marina. Clara estaba sentada en su escritorio de metal. Eran las 4 de la tarde, pero el sol ya se había rendido, hundiendo la habitación en el resplandor melancólico de los fluorescentes del techo. Terminó de cuadrar los impuestos trimestrales de Miller, imprimió los formularios y dejó el bolígrafo perfectamente paralelo al teclado. Miró el papeleo. Era impecable. También era completa y absolutamente insignificante. Había logrado exactamente lo que se propuso. Estaba a salvo. Era anónima. El caos violento y de altas apuestas del mundo de Arthur Costello quedaba a 1000 kilómetros de distancia, encerrado detrás de una puerta que ella misma había decidido no volver a abrir.
Y sin embargo, mientras contemplaba las columnas ordenadas de números, sintió un aburrimiento profundo y asfixiante. Había pasado 5 años jugando ajedrez contra sociópatas, moviendo millones de dólares a través de laberintos digitales, orquestando la supervivencia de un imperio criminal. Ahora su mayor crisis era un envío de diésel retrasado. Extrañaba el filo. Extrañaba ese margen delgadísimo entre la vida y la muerte. No se pasan 5 años caminando entre el fuego para luego retirarse felizmente a un baño tibio. La campana sobre la puerta de la oficina sonó. Clara no levantó la vista de inmediato. Estamos cerrados, Miller. De todos modos, los amarres están congelados. Lo sé, la voz no era la de Miller. Era un barítono grave y resonante que se saltó los oídos de Clara y se registró directamente en la médula de sus huesos. Se quedó congelada. El bolígrafo junto al teclado de pronto parecía muy pequeño. Levantó lentamente la cabeza. Arthur estaba parado justo dentro de la puerta. La cerró detrás de él, dejando afuera el viento aullante. Se veía diferente. Los trajes italianos impecables e intimidantes habían desaparecido, reemplazados por mezclilla oscura y gruesa, un suéter de lana pesado y una chaqueta de lona resistente cubierta de nieve. No parecía un jefe de la mafia. Parecía un hombre que había manejado sin parar durante 3 días. Su rostro estaba más delgado. La tensión arrogante y maniática que solía tensarle permanentemente el cuello había desaparecido. En su lugar había una quietud silenciosa y anclada. Clara no fue por el cajón. Ya no tenía el revólver. Lo había arrojado al océano 4 meses atrás. «Estás muy lejos de casa, Arthur», dijo Clara. Su voz sonó firme, pero su pulso era un tambor en la garganta. «Ya no tengo casa», respondió Arthur, caminando lentamente hacia el escritorio. «Vendí la mansión. Demasiadas habitaciones vacías. Demasiados secos». Clara mantuvo el rostro en blanco. «¿Perdiste el territorio?» «No», se detuvo al otro lado del escritorio. «Lo consolidé. Le compré su parte a los Moroni. Despedí a Gregory. Armé una junta directiva para las fachadas logísticas. Las operaciones de calle ahora funcionan por franquicia. Se acabaron las guerras de territorio. Se acabaron las reuniones de medianoche en sótanos. Convertí una mafia en una corporación». Clara procesó la información. Era exactamente la reestructuración que ella le había propuesto 2 años atrás, una propuesta que él había descartado con furia, tachándola de cobarde. «Aprendiste a leer un libro contable», observó Clara con sequedad. «Aprendí a sobrevivir», corrigió Arthur. «Pasé los últimos 6 meses destruyendo sistemáticamente cada parte de mi negocio que me obligaba a ser un monstruo. Lo volví eficiente. Lo volví aburrido». Metió la mano al bolsillo de su chaqueta. La respiración de Clara se cortó por instinto, pero él solo sacó un grueso documento legal doblado. Lo dejó caer sobre el escritorio de metal. Cayó con un golpe pesado. Clara miró el documento, y luego el rostro de Arthur. «¿Qué es eso?» «Es la escritura de la red logística, los desarrollos del muelle y las compañías de tenencia en el extranjero», dijo Arthur en voz baja. «Todo perfectamente legal. Todo limpio». Se estiró y tocó la primera página. «Transferí el 50% del capital a tu nombre, Clara. No como testaferro. No como respaldo silencioso. Eres socia igualitaria de todo lo que poseo». Clara miró los papeles. La magnitud pura de lo que tenía frente a ella era abrumadora. No le estaba ofreciendo un trabajo. Le estaba entregando la mitad de un reino. «Yo no trabajo para ti», dijo, con la voz cayendo en un susurro áspero. «Lo sé», dijo Arthur. Apoyó las manos sobre el escritorio, acercando su rostro al de ella, el aroma del aire invernal y el cedro la envolvió. «Por eso te estoy pidiendo que trabajes conmigo. O que me gobiernes. O que me arruines. Honestamente no me importa cuál de las 3, pero no voy a irme de este pueblo sin ti». Clara miró sus ojos grises. No había manipulación ahí, ni crueldad, solo una vulnerabilidad cruda y aterradora. «Dijiste que no me amabas», le recordó, con las palabras afiladas como vidrio. «Mentí porque estaba aterrado», respondió Arthur al instante, sin titubear. «Esa noche te miré y me di cuenta de que toda mi vida estaba en tus manos. Traté de romperte para demostrarme a mí mismo que todavía tenía el control. Fue el error más grande de mi vida. No intentó tocarla. Se quedó exactamente donde estaba, dándole el espacio para elegir. Construye un imperio que ya no te necesita, Clara», dijo Arthur,
con la voz espesa de emoción. Funciona solo ahora. No tienes que limpiar mis desastres. No tienes que administrar mi agenda. Ya no necesito que me mantengas con vida. Tragó saliva con dificultad. Solo te quiero como mi igual. Como mi compañera. El silencio se extendió entre ellos, pesado y absoluto. Clara miró los documentos legales. Pensó en los interminables días grises de Port Haven. Pensó en el fuego que había extrañado, y en el hombre que finalmente había aprendido a arder a su lado en lugar de consumirla. Una sonrisa lenta y genuina, la primera que había esbozado en media década, le tocó las comisuras de la boca. Clara se puso de pie. Tomó el lápiz amarillo de su escritorio, lo partió limpiamente en dos y arrojó los pedazos al bote de basura. Alcanzó su abrigo del respaldo de la silla. «Hace frío aquí, Arthur», dijo Clara, deslizando los brazos por las mangas. Tomó los documentos legales y los guardó bajo el brazo. «Volvamos a la ciudad». Arthur exhaló un suspiro largo y tembloroso que pareció sacar de sus pulmones 6 meses enteros de agonía solitaria. Finalmente cerró la distancia, envolviendo su mano alrededor de la de ella. No fue un agarre de posesión. Fue un ancla. Salieron juntos de la oficina, dejando las luces encendidas, la puerta sin llave, y los fantasmas de su pasado atrás, en el frío. ¡Qué viaje! De un desgarrador quiebre de corazón en un despacho oscuro a una verdadera sociedad de iguales, construida sobre respeto y un crecimiento duramente ganado. ¿Creen que Arthur realmente se redimió al destruir su antiguo mundo para construir uno digno de Clara? ¿O ustedes habrían dejado el papeleo sobre el escritorio? Dejen sus comentarios abajo, leo todos y cada uno de ellos. Si amaron esta historia intensa y de quema lenta, este romance de mafia, denle like a este vídeo, compártanlo con sus compañeros amantes del romance, y suscríbanse para más historias intensas y con los pies en la tierra. Manténganse al pendiente de nuestro próximo vídeo.